Hey, ¿qué más, bros? ¿Cómo andan? Espero hayan tenido un buen fin de y posterior una buena siguiente semana. No más, como es de costumbre, paso a agradecerles por sus buenos comentarios en el último video. Por mí los pongo todos, pero se nos va el video. Si lo que verán es de su agrado, los invito a suscribirse y dejar su like. Sin más que decir, vamos con el video. Hey panitas, al ver el video del conejo me abrió muchos interrogantes, y me gustaría que dejaran sus opiniones en los comentarios, claramente sin ánimo de ofender ni atacar a nadie. Para los que no lo han visto, les dejo el contexto en la descripción y comentarios. Ahora sí, vamos con por unos buenos votes. Eres un niño de kinder y te acabas de despertar ansioso porque tu escuela va a organizar una pijamada. Llegas a tu escuela y ves a todos tus compañeros conviviendo. Juegas con tus amigos todo el día. Lamentablemente se hace de noche y la maestra empieza a meter a los niños a los dormitorios. Te duermes. Te despiertas en la madrugada y le dices a tu maestra que si te acompaña al baño. Haces tus necesidades y notas que la maestra te mira de una manera muy extraña, lo cual te incomoda mucho. Por más que tú la llamas, ella no te responde ni se inmuta, así que decides regresar por tu cuenta. Mi vida cada día va más en peor, no sé qué estudiar, no sé si me guste y tengo muchísima presión por parte de mis padres. No sé qué será de mi futuro y eso me asusta, no sé si pueda destacar, trato de no demostrar mis problemas a los demás. Quisiera volver a esa época en la que era feliz y no lo sabía. Hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Seré el hombre araña. O jugador de fútbol. O no, seguramente ingeniero. ¿Qué voy a estudiar? Estás con tu familia en un auto camino a disfrutar las vacaciones. El auto en el que viajaban se queda sin frenos y van directo al muro de contención. Luego de un buen rato despiertas, miras a los lados y solo ves una infinita oscuridad y soledad. Pasan los días y las voces de tu familia se hacen presentes, pero sigues sin poder ver algo o alguien, y a pesar de tus gritos, ellos hacen caso omiso. Oír sus voces devuelven lo único reconfortante para ti. Luego de un par de días, nuevamente escuchas las voces de tus padres, pero ahora entre llantos, los escuchas decir que está bien, doctor, desconéctelo. Eres una madre de San Fernando, Tamaulipas, esperando a que tu hija regrese de un mandado. Esta no llega y te avisan que ha sido secuestrada. Por las que pagaste el rescate, no te la entregan con vida. Decides cazar a todos los que tuvieron que ver con el dolor de tu hija. Te haces pasar por secuestradora y trabaja de salud para encontrar pistas de los sospechosos. Investigas la ubicación de estos, haciéndote amiga de los familiares de los criminales. Terminas encarcelando por tu propia cuenta a las 10 personas que dieron de baja a tu hija. Un día un amigo te habla para llevar a cabo un experimento, tomando una droga que comienza a retroceder el tiempo. Él comienza a contarte sobre imperios, ves todo pasar frente a tus ojos. En un punto, describe cómo ha llegado al inicio del universo, y de repente comienza a tener gestos horribles en su rostro. Decides despertarlo y él comienza a murmurar incongruencias. Harto, te retiras de su apartamento. Al bajar las escaleras, oyes preocupado unas carcajadas incómodas provenientes de tu amigo. Vas de camino a un restaurante al aire libre, noche lo más fresco en la vida. En eso, ves a un sujeto salir de un casino con un arma en la mano. Ves cómo da de baja a sangre fría a un chico que estaba en el restaurante y a 3 personas más inocentes que estaban alrededor de la zona. Ves cómo el ejecutor se refugia en un banco que estaba al lado del restaurante y lo dan de baja al enfrentarse a la policía. Eres un joven al que le encanta la lectura, vas a la biblioteca a ver si encuentras algo interesante para leer.
Encuentras un libro de cubierta negra, es extraño ya que no lo habías visto antes, decides llevártelo a tu casa para leerlo. Ves que está escrito en un idioma extraño, pero aún así logras entenderlo. En la noche no consigues dormir, los pensamientos te torturan y te sientes vigilado. No debiste leer el libro. Te conviertes en soldado, entrenas y mejoras para dar la vida por tu país. Encuentras una esposa y tienes 2 hermosos hijos. Vas a la guerra, ya tienes un récord de 100 bajas. Eres considerado leyenda, el mejor soldado. Ponen una recompensa por ti. Un sujeto desconocido te pide ayuda porque quiere ser un soldado como tú. Decides ayudarlo, pero notas algo raro en él. Pasas mucho tiempo enojado por las cosas random de la vida, entre otras cosas, odias la vida del más allá, porque te quitó a muchos seres queridos. Ese enojo te lleva a experimentar la frustración y por ende, ansiedad y muchas enfermedades mentales y físicas severas, tienes muchos problemas, y estos te llevan a comprender la bendición del más allá, lo que fue el detonante de tus problemas, ahora es una atractiva opción para escapar. Piensas muchas veces y te resignas ese que no hay otra opción, pero, de repente, piensas en tu abuela que ya se ha ido. De la nada, entra una mariposa de la col y recuerdas que a tu abuela le agradaban, luego te pones a llorar, porque se podrá en la planta que sembraron juntos. Te das cuenta que ascender al más allá, no es en realidad la solución, que la paz podría encontrar en las pequeñas cosas. Tu abuela siempre fue tu ángel de la guarda en sus idas y después de ella, siempre te cuidó y te cuidará. Ella te enseñó a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, y por ella vivirás, y a la vez que el universo te enseñó que, panitas, no sé si el autor del Void siga este canal, pero si eres él y ves esto, la verdad me alegra que hayas podido salir de esa. Recuerden que todo tiene una solución, y ascender al más allá no es ni mucho menos una opción para escapar. Si sienten, o quieren ser escuchados, pueden unirse al Discord del canal, abriré un chat solo para tocar estos temas, puesto que he visto que ustedes son una comunidad muy bella, y entre todos nos podemos ayudar. No tengan miedo a contar sus problemas, siempre y cuando sepan a quién, ya que todos a veces necesitamos ser escuchados y aconsejados. Espero hayan tenido un feliz fin de semana, y el miércoles nos vemos en otro video, puesto que tengo que estudiar estos siguientes 2 días.